Vale, gracias. Por nada. Bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión. Como lo tienen anunciado, el tema que vamos a abordar es el de violencia política contra la mujer por razón de género, y pues este tema ustedes ya lo conocen, ¿no? De Omar Bulmaro, sé que lo han trabajado. A ver si puedo ver yo mi presentación. Eh, pues tiene su origen en lo que siempre hemos venido abordando con relación al reconocimiento de la ciudadanía de la mujer, ¿no? Sabemos que este reconocimiento se da de manera formal en la reforma constitucional de 1953, con lo cual pues vemos que en ese momento ya la mujer pasa a ser ciudadana de México, y esto se debería traducir desde luego en un ejercicio de los derechos político-electorales. Pero como siempre hemos dicho, el reconocimiento formal no necesariamente se traduce en eficacia, ¿no? En la práctica de los derechos. Y en el caso de las mujeres, ¿no? Y de su participación en el ámbito político electoral, esto quedó claramente reflejado, como aquí lo demuestran las cifras del Instituto Nacional Electoral. La mujer es reconocida como ciudadana en 1953, esto se hace efectivo en 1955, y vemos cómo desde este momento hasta prácticamente 40 años después, la ciudadanía de la mujer no fue una ciudadanía efectiva. ¿Por qué? Porque su participación política electoral, en este caso en la vertiente pasiva del derecho al sufragio, en cuanto a su participación en órganos político-electorales, y aquí lo que tenemos son las cámaras del Congreso de la Unión, era completamente simbólica, ¿no? Ya les digo que siempre vemos estas cifras, y es bastante llamativo el hecho de que aunque la mujer fuera ciudadana y pudiese ser votada, pues vemos cómo su participación era nimia, era escasa, ¿no? Con un porcentaje casi nulo, y en la Cámara del Senado vemos cómo hubo varias legislaturas en las cuales las mujeres no pudieron acceder. Entonces, todo esto en México pues trajo como consecuencia la necesidad de que se comenzaran a implementar medidas legislativas para potenciar la participación política de las mujeres, ¿no? Se llevaron a cabo una serie de esfuerzos para transformar esa escasa participación de las mujeres en lo político, y el primer gran esfuerzo que se hace en México fue a partir de la introducción de lo que se denominó como cuotas de género, cuotas electorales, ¿no? Aquí siempre también vemos cómo esto en México fue gradual. Hay que reconocer que hasta el día de hoy, y tras la declaración de inconstitucionalidad del denominado Plan B de la reforma electoral, recién, ¿no?, declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estas son las únicas acciones afirmativas en materia electoral que se han introducido vía legislativa. Yo siempre les digo que aquí la introducción fue gradual. En un primer momento lo que se hace en México es recomendar a los partidos políticos promover un mayor número de mujeres, o promover hasta un 70% de candidaturas de un mismo género. Desde luego esto se refería, ¿no?, al género masculino, porque quien estaba fuera de lo político eran las mujeres, ¿no? Y luego sí se va avanzando en cuanto a una acción afirmativa como obligación de los partidos políticos. En el 93, 96, no existía una obligación tal de los partidos políticos de promover una participación de las mujeres. Y si ustedes ven la versión del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que se establecía era una recomendación, ¿no?, de los partidos políticos hacia los partidos políticos, de no exceder tanto por ciento de un género en las candidaturas. Es hasta el año 2002
cuando se introduce realmente una cuota de género. ¿Por qué? Porque aquí hay una sanción para el partido político si no cumple con la obligación estipulada en la norma. Y aquí ya se comienza a decir que los partidos políticos pues tienen que cumplir con un techo, ¿no? En cuanto al género de las candidaturas, incluyendo la cuota 70-30 de candidaturas al Congreso de la Unión, y en el año 2008 pues vemos cómo se aumenta la cuota a un 60-40, ¿no? No puede exceder de un 60% de candidaturas del género masculino, y si se excede de ese 40%, aunque la norma jamás dijo a quién debía corresponder el género, nosotros sabemos que se refería desde luego el tope, ¿no?, al género masculino, y se establecen sanciones en caso de incumplimiento de esta cuota electoral, ¿no? Esta es la primera vez en la que se introducen acciones afirmativas en materia electoral, y creo que eso también es como un claro reflejo de lo que son las acciones afirmativas, de cómo las debemos entender, ¿no? Desde luego aquí las cuotas de género lo que hicieron fue abonar el camino para lo que seguiría después en México, que es la conversión de esta cuota de género en un principio constitucional de paridad, ¿no? Esas cuotas abonaron el camino para que ahora en México se hable de paridad. Probablemente si se hubiese ido directamente a la introducción de la paridad a nivel constitucional, pues hubiera habido una mayor resistencia y una mayor oposición a su cumplimiento, ¿no? Las cuotas fueron allanando este camino. Ahora, la introducción de estas cuotas de género, vamos a ver que no se tradujeron, desde luego, en un cumplimiento llano hacia las mismas, ¿no? Si bien es cierto que comenzamos a ver un impacto en cuanto a la participación política de las mujeres, porque si nosotros vemos, por ejemplo, la 59ª legislatura, ya vemos cómo hay un aumento en la participación política de las mujeres, ¿no? Un 22.6% en la Cámara de la Diputación, un 15.6% en el Senado. Sigue estando lejos de hablar de una representación pues paritaria, no se hablaba de paridad en ese momento, pero tampoco era representativa de la conformación de la sociedad mexicana, ¿no? Era un 22% todavía en la Cámara de Diputados, pero ya se va viendo, ¿no?, el impacto y el avance, y esto era el producto del hecho de que ahora las mujeres iban a tener una mayor oportunidad de ser postuladas. Aquí era una cuota en las candidaturas de los partidos políticos, pero eso no se traducía en que las mujeres candidatas iban a llegar a un puesto de decisión, ¿no? No se abría esa oportunidad, en tanto en cuanto lo que se decía era un porcentaje de participación del género femenino en las candidaturas. Todavía no se daban las reglas, que también se han ido introduciendo vía acción afirmativa, para que esto se hiciera realmente eficaz en el acceso de las mujeres en el ejercicio de un cargo público. Las mujeres estaban llegando a las candidaturas, pero desde luego comenzaron a haber resistencias, ¿no? Todas conocemos el caso de las antijuanitas, que es una de las mayores resistencias llanas, francas, que se hicieron frente a esta participación política de las mujeres, ¿no? En esta decisión, Sala Superior establece una serie de cuestiones fundamentales. Una de ellas, que fue bastante criticado también en su momento por las mujeres que introdujeron estos JDC o presentaron estos JDC, es que Sala Superior decidió que la cuota de género se tenía que aplicar en la fórmula, es decir, que la fórmula debía estar integrada por el mismo género. Y aquí las mujeres recurrentes lo que señalaban es que esto iba a impedir que realmente se pudiese alcanzar una participación equitativa o equilibrada de la mujer, ya que lo que propugnaban era, si la mujer
propietaria, su suplente tiene que ser mujer, porque desde luego el caso era que la mujer propietaria renunciaba en favor del hombre suplente, pero decía no tiene que haber un problema si el hombre es propietario y la mujer es suplente. En ese momento Sala Superior no aceptó esta argumentación. Sala Superior aquí lo que reconoció es que el artículo del COFIPE que introducía la acción afirmativa de género no tenía como finalidad proteger primordialmente a un género sobre otro, y eso es lo que yo les decía anteriormente, ¿no? La regulación del COFIPE no decía que debía haber un 60% a favor de los hombres o del género masculino y un 40% a favor del género femenino, sino que decía que no se podía pasar de un 60% de candidaturas de un mismo género. O sea, aquí no se está promoviendo la participación de un género sobre otro, sino la igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a la vida pública. Entonces aquí hizo una interpretación sumamente estricta a Sala Superior y dijo, las fórmulas se tienen que integrar por representantes de un mismo género, y aquí lo que consideraban las recurrentes es que esto era una barrera interpretativa, ¿no? Era una contención interpretativa que estaba llevando a cabo Sala Superior, y que iba a impedir que las mujeres pudiesen participar en un porcentaje mayor al 40%. Hoy día nosotros sabemos que este criterio pues ha avanzado, evolucionado, y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha reconocido que todas estas acciones afirmativas o incluso el principio constitucional de paridad se tienen que interpretar desde esa perspectiva de promover en la mayor medida de lo posible la participación de las mujeres en lo político, y hoy día se acepta, ¿no?, que si la fórmula está encabezada por un hombre como titular, la suplente puede ser mujer, ¿no? Es más, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México ha aceptado que pueden existir congresos locales, y eso lo hemos visto, ¿no? Congresos estatales, legislaturas estatales integradas por un mayor número de mujeres, ¿no?, que sobrepasa ese 50% de la paridad. Una cuestión que en otros países sería sumamente conflictiva, ¿no? Y esto ocurrió, por ejemplo, en España. Siempre les digo, aquí en su momento un partido político quiso presentar una lista integrada únicamente por mujeres. En España se rigen todavía por la cuota de género, no hay un principio de paridad, sino que es una acción afirmativa, y el Tribunal Constitucional español interpretó que esto iba en contra del espíritu de la acción afirmativa. En ese sentido, casi de lo que había dicho en la sentencia de las antijuanitas de la Sala Superior en México, en ese sentido de establecer que la cuota no beneficia a un género sobre otro, sino que lo que intenta es crear una igualdad de oportunidades. Ese asunto, siempre les digo, también llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo ratifica la decisión del Tribunal Constitucional de España, y es más, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, palabras más, palabras menos, que no puede existir una lista de candidaturas integrada únicamente por mujeres, porque esto sería violatorio del principio de igualdad. Así como no puede haber una lista integrada únicamente por hombres, dice, tampoco puede haber una lista integrada únicamente por mujeres, porque la ley de España exige que los partidos políticos cumplan con una cuota de hasta un 60% de candidaturas de un mismo género. No puede haber 100% de candidaturas, no tomando en cuenta la situación real de la que se viene, ¿no? Y es esa proscripción que tuvo la mujer en lo político en España hasta 1931, pero que se ha traducido, ¿no?, hasta el día de hoy en la imposibilidad de ver a mujeres ocupando cargos públicos, por ejemplo, el de la presidencia de gobierno, ¿no? Incluso las altas dirigencias de los partidos políticos hasta hace poco no se llevaban a cabo por mujeres, ¿no? Ahora mismo España va a un proceso electoral que es el 23 de julio, el domingo 23 de julio hay un proceso electoral, es un sistema parlamentario, lo que se van a elegir son a los
miembros de las cámaras, ¿no? De las Cortes Generales que se llaman en España, Congreso de la Unión en México, pero desde luego vemos que quien encabeza las listas de los partidos políticos es su candidata a presidenta de gobierno, que surge de o sea, ese nombramiento lo va a hacer la Cámara de la Diputación, y solamente un partido político lleva a una mujer encabezando la lista de candidaturas, ¿no? El resto son hombres, entonces aquí también hay un problema en cuanto a la participación política electoral de las mujeres. Sin embargo, la decisión tanto del Tribunal Constitucional cuanto del Tribunal Regional, del Tribunal Europeo, es sumamente conservadora en ese sentido. En México vemos cómo se ha dado un paso agigantado, ¿no? La justicia electoral ha sido en este sentido sumamente activista, desde una perspectiva positiva, ¿no? Y ha dicho, pueden haber mujeres siendo suplente de candidatos hombres titulares, y es más, pueden haber congresos integrados por un mayor número de mujeres. Eso nos dice que en su momento se podría validar una lista de candidaturas integrada únicamente por mujeres. Entonces, esta es una de las primeras grandes resistencias que se observaron en cuanto al cumplimiento de la cuota de género. Además de esto, hubo una serie de resistencias más, ¿no? Como poner a las mujeres en distritos perdedores. Ustedes saben que esto ha dado lugar a la generación de una serie de reglas que se vinieron introduciendo en México en primera vía a través de la jurisprudencia, de las sentencias del Tribunal Electoral, y que luego han sido incorporadas a la legislación, ¿no? Primero se han creado a través de jurisprudencia y luego se incorpora a la legislación, entre ellos la regla de la alternancia, ¿no? Esta obligación que también tienen los partidos políticos de ir alternando, ¿no? La lista cremallera, de ir alternando las candidaturas en las listas de representación proporcional. Eso también es una acción afirmativa, ¿no? Acciones afirmativas no solo son cuotas electorales, una acción afirmativa puede ser también la regla de la alternancia. Luego damos el paso en México hacia la paridad, ¿no? Es un principio constitucional, se incorpora a partir de la reforma constitucional de 2014. Aquí se habla de la obligación que tienen los partidos políticos de presentar candidaturas paritarias, pero claro, el término queda ahí, pero no sabemos realmente en qué consiste esa paridad, cómo va a ser aterrizado el principio de paridad de género, porque a día de hoy ya tenemos esa conciencia de que la paridad no puede ser vista únicamente desde el aspecto cuantitativo, ¿no? 50% de mujeres, 50% hombres, no solamente es la participación descriptiva o representación descriptiva, sino que la paridad es un principio que va más allá y lo que busca es precisamente redistribuir el ejercicio del poder público entre mujeres y hombres. Hoy día también hemos visto cómo esto tiene que ser reconstruido, deconstruido quizá y reconstruido, ¿no? Porque pues ahora vienen otros grupos de personas que han estado fuera de lo político y que no se identifican ni con el género femenino ni con el género masculino, y claro, ahora se está poniendo también en cuestión si la paridad tiene que ser vista así, 50% mujeres, 50% hombres, o si tiene que haber otra forma de entender a la paridad, teniendo en cuenta que venimos de una sociedad bastante heterogénea, ¿no? No es una sociedad homogénea, sino que es una sociedad diversa, y que así como las mujeres hemos estado fuera de lo político, pues hay otros grupos que han estado fuera de lo político. Ustedes saben que ante esta situación el Tribunal Electoral lo que decidió en su momento, y esa es la última decisión que ha tomado en este asunto en cuanto a las personas no binarias, y decidió que pues las candidaturas de las personas no binarias tienen que ir en el porcentaje destinado
para los hombres, pero desde luego esta decisión yo entiendo personalmente que en su momento va a tener que ser revisada porque es un remedio temporal, pero no es un remedio que va a dar respuesta a otras situaciones que probablemente se van a presentar, como pues cuando ven al tribunal las personas de género fluido, ¿no? Entonces es tan interminable la diversidad que hay en la sociedad que no creo que esto se pueda sostener a largo tiempo, porque además, entre otras cuestiones, cuando se dice es que los hombres siempre han estado en lo político y ese 50% de los hombres tiene que albergar, ¿no?, a otros grupos que no se identifiquen ni como hombres ni como mujeres, también soslayan el hecho de que pues hay un tipo de hombre que ha estado en lo político, pero que dentro del género masculino también hay grupos, dentro de este grupo hay una interseccionalidad y, por ejemplo, hombres indígenas u hombres con discapacidad han estado fuera de la política. Entonces, eso puede generar también situaciones de discriminación indirecta que pueden crear una problemática en cuanto pues, a la aplicación de esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en 2014 se introduce el principio de paridad de género, pero como un concepto general, quien tiene que aterrizar, ¿no?, esa cuestión al final va a ser el órgano jurisdiccional electoral y en su caso también en algún momento el órgano administrativo electoral. Han venido aterrizando ese concepto porque pues el legislador no lo hizo en su momento y pues se tuvo que ir llevando a cabo, ¿no?, una serie de interpretaciones para hacer efectivo realmente este principio de paridad que a día de hoy todavía no se puede hacer efectivo. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que quedan pendientes. Ahora, esa reforma del año 2014, desde luego, también vamos a ver que tiene un impacto en la participación política electoral de las mujeres conforme a las estadísticas del Instituto Nacional Electoral, ¿no? A partir de esta reforma, pues vemos cómo se aumenta la masa crítica de las mujeres. En 2012-2015 era un 37%, y a partir de 2015, ¿no?, y, que es la primera implementación, vemos que hay un aumento significativo de la masa crítica de las mujeres en ambas cámaras. Luego viene la paridad en todo, ¿no?, que extiende esta obligatoriedad no solamente a la participación de las mujeres en las candidaturas, sino a la integración de los tres poderes del Estado y de órganos constitucionales autónomos, y vemos cómo en México se ha venido, ¿no?, dando todos esos pasos. En 2018, con la denominada legislatura de la paridad, las mujeres alcanzan el 48.2% de la Cámara de Diputados, y a partir del proceso electoral intermedio de 2020-2021 y como consecuencia de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, vemos cómo se llega a la integración paritaria numérica del 50% en la Cámara de Diputados. Pero como les digo, la paridad no puede ser vista únicamente desde la perspectiva numérica, no solamente es representación descriptiva, no solamente es el número de mujeres que participen en la legislatura, sino que la paridad va muchísimo más allá de esto, y nosotros vimos como, por ejemplo, en ese mismo proceso electoral, el tribunal tuvo un pronunciamiento bastante importante, como fue el caso de la paridad para cargos unipersonales, ¿no?, que si lo vemos desde el punto de vista numérico, pues podríamos pensar que es irracional, ¿no?, hablar de paridad en un cargo unipersonal, porque un cargo unipersonal no se puede dividir, no lo podemos escindir, ¿no? Pero claro, la paridad es un principio que lo que busca es alcanzar, ¿no?, esa representación equitativa de mujeres y hombres en el ámbito de lo público. Y en el caso de cargos unipersonales, pues vemos cómo para las gubernaturas, pues se introdujo ya también una acción afirmativa por parte del Tribunal Electoral en el SUPRAP 116/2020 y acumulados, como para el caso de la integración
del INE también se introdujo, ¿no? Aunque ahí no era un cargo unipersonal, pero en el caso de la presidencia sí, ¿no? Se introdujo esa acción afirmativa y como tal vez es probable que se haga para el caso de la presidencia de la República, quizá no en este proceso, pero en alguno subsiguiente, si se sigue trabajando en esa línea, pues se podría llevar a cabo también esa interpretación. Entonces, hoy día podríamos pensarnos, si lo vemos desde el punto de vista numérico, que ya todo está hecho, pero sabemos que no es así. También podríamos pensar que ya no hay una resistencia en cuanto a la participación política de las mujeres, pero sabemos que tampoco es así, desgraciadamente, ¿no? Hoy día siguen existiendo resistencias, quizá no resistencias francas, abiertas, como en el caso de las antijuanitas, pero pues todavía no hemos alcanzado esta igualdad de oportunidades y esto lo vemos en estos mismos casos que ya había mencionado. Vemos que en las posiciones reales de liderazgo, entre más alta es la posición, encontramos a menos mujeres en la misma Cámara de Diputados, ¿no? Tenemos 50% de mujeres, 50% hombres, pero si nos vamos a la Jucopo, no hay un 50% de mujeres ni un 50% de hombres. Entonces, en cuanto más alta es la posición, hay menos mujeres participando. Entonces, lo siguiente tiene que ser esto, ¿no? Propiciar esas condiciones de influencia en órganos de decisión. Y luego la otra resistencia, ¿no? Que ahora pues, la hemos podido visualizar, le hemos dado un nombre y le hemos dado una regulación, un tratamiento, una sanción incluso, es la violencia política contra las mujeres por razón de género. Este concepto de violencia política es relativamente reciente. Desde hace algunas décadas se ha venido hablando, ¿no?, de este tipo de violencia en contra de las mujeres en el ámbito de lo político. El concepto o la denominación es nueva, pero no la conducta, ¿no? El nombre, la visibilización es nuevo, pero no la conducta, sino hay que ver, por ejemplo, el caso de las sufragistas en Reino Unido, o el mismo caso de la lucha enconada que se dio en muchísimos países, al igual que en Reino Unido, ¿no?, por el reconocimiento del derecho al voto de la mujer. Entonces, vemos cómo pues siempre ha existido esa violencia, lo que pasa es que no se había identificado y no se le había dado un tratamiento específico. En América Latina, este concepto de violencia política se comienza a trabajar a partir del año 2000, específicamente a partir de la reunión de una serie de concejalas de Bolivia ante la Cámara de Diputados de dicho país. Ahí se comienza a identificar el fenómeno y a partir de ese momento se han venido dando pues esa labor de ir identificando pues las manifestaciones diversas que integran al mismo. Es relevante poder identificar y conceptualizar un fenómeno como el de la violencia política contra las mujeres por razón de género, en primer lugar, pues como siempre lo decimos, para tomar conciencia de que estos actos existen, de que estas conductas existen, que puede ser un acto, puede ser una omisión o incluso la tolerancia. Y para quizá como deconstruir también dentro del imaginario de la sociedad de que esta violencia es parte del costo que la mujer tiene que pagar por el hecho de incursionar en el ámbito de la política. En México, este concepto, vamos a ver, de violencia política contra las mujeres por razón de género, no se introduce vía legislativa. El primer acercamiento a este concepto de violencia política se hace a partir de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es el Tribunal Electoral el que comienza a identificar este concepto, el que le da, ¿no?, una definición a este concepto, lo identifica, lo conceptualiza, y posteriormente, en el año 2020, vamos a ver que el legislador hace suyo todo el trabajo que venía haciendo previamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a partir de las reformas
en materia de violencia política contra la mujer, en contra de la mujer por razón de género, contra la mujer por razón de género, que ustedes saben que no fue una única reforma, no hay una ley de violencia política por razón de género, sino que lo que se hace en 2020 por parte del legislador es, o lo que se lleva a cabo es una serie de reformas de reformas y adiciones a diversas disposiciones de 8 leyes del país, ¿no? Dentro de ellas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, o la misma Ley JIPE, ¿no? Y a partir de ese momento en México no solamente se recoge la conceptualización que venía haciendo el Tribunal Electoral, sino que se da la posibilidad, y eso es algo sumamente importante, ¿no?, de sancionar la violencia política contra la mujer por razón de género en distintos ámbitos, incluyendo el ámbito de lo electoral. Y a partir de ese momento también vemos cómo la violencia política se convierte en un delito electoral, ¿no? Se considera un delito electoral sancionado incluso con pena de prisión. Antes del 2020 no teníamos esa regulación en una normativa o una serie de normativas, que es lo que se lleva a cabo a partir de esta reforma, ¿no? Estas reformas y adiciones antes de 2020 no existía, pero vemos cómo el Tribunal Electoral ya lo venía trabajando. ¿Por qué? Porque aunque no existiera una regulación específica, sí se derivaba esa obligación por parte de las autoridades mexicanas, de la propia Constitución y de tratados internacionales vigentes en el Estado mexicano. Existía esa obligación desde la Constitución, ¿por qué? Porque la violencia es una forma de discriminación. Si ustedes ya han podido leer, ¿no?, la CEDAW, que es de finales de la década de los 70 del siglo pasado, no habla de violencia en contra de la mujer, sino que la CEDAW habla de discriminación en contra de la mujer. Esa es la primera entrada, no es la base de la violencia, es una forma de discriminar. La discriminación es una diferenciación que se da en el trato atentatoria en contra de la dignidad humana y con la finalidad de menoscabar o impedir el ejercicio de los derechos humanos, en este caso de las mujeres. Es más adelante, en la década de los 90, cuando, a partir de una recomendación con base en la CEDAW, se comienza a introducir esa equiparación de violencia de género como una forma de discriminación, que es el primer acercamiento que se había dado en la materia. Entonces, en México, desde luego, aunque no existiera una normativa que hablara de violencia política, sí existía la prohibición de discriminar, ¿no?, que está en el artículo 1 de la Constitución, entre otras cuestiones, por el sexo o género, ¿no? Entonces, desde ahí ya existía una obligación de las autoridades para actuar. Bueno, como ven, esa es la conceptualización que nos da el Tribunal Electoral en el 2016, antes de la reforma del año 2020, ¿no? Y lo que nos dice es, la violencia política es una acción u omisión de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen en contra de la mujer por ser mujer, ¿no? Nos habla del elemento de género, que es lo relevante para identificar en estas cuestiones, es el elemento de género, porque si no, nos quedamos con violencia política, pero claro, aquí el concepto es por razón de género y es lo más complicado de determinar en los asuntos que llegan ante la autoridad jurisdiccional electoral, que se compruebe realmente que hubo esa intención, ¿no?, de afectar, de menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales de la mujer víctima o de las mujeres víctimas de estas conductas y que hay un impacto diferenciado en ellas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de dar seguimiento a las sesiones, ¿no? Han sido muchísimos los casos, pero sesiones relevantes del tribunal donde se han discutido estas cuestiones,
Muchas veces la discusión se centra precisamente en esto, ¿no? En determinar hasta dónde realmente la conducta tiene un impacto de género. Esa es la definición de sala superior, ¿no? Es la que parte de la jurisprudencia, ¿no? Y luego, a partir de la reforma del año 2020, el legislador, les digo, hace suyo ese criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el artículo 20 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nos da una definición el legislador de la violencia política contra la mujer por razón de género. Es una definición que incluso va más allá de lo que dice Sala Superior. ¿Por qué? Porque lo define como toda acción o omisión, y lo que les decía anteriormente, incluida la tolerancia. Y han habido muchos casos del Tribunal Electoral en donde establece una sanción, ¿no?, a la conducta de violencia política, no porque la persona pues haya participado directamente a través de una acción o haya sido omisa y por eso haya incurrido en la conducta, sino por tolerar la conducta de violencia política contra la mujer por razón de género. La tolerancia también puede llevar, ¿no?, a incurrir en esto que a la vez puede ser un delito electoral. Nos vuelve a decir que tiene que estar basada en elementos de género y nos da otra cuestión importante, y es que en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos dice esta violencia se puede cometer dentro de la esfera pública o privada, ¿no? Y es aquí donde se destaca también esta cuestión trascendental, ¿no?, de que pues a día de hoy las mujeres, así como otros grupos en situación de desventaja o de exclusión en lo político electoral, pueden sufrir esta violencia en espacios inimaginables para los grupos que han estado en el poder, ¿no? Y estos espacios pueden ser incluso su propio hogar. Y pues aquí siempre me viene a la mente el caso de un ayuntamiento de Oaxaca en donde una mujer es elegida, ¿no? Primero fue presentada como candidata y luego es elegida como regidora de ese ayuntamiento, pero al momento en que va a juramentar el cargo, su esposo comienza a ejercer violencia sobre ella y le dice que como hombre de la casa es él quien tiene que acceder al cargo. Era un ayuntamiento indígena, ¿no? Y le dice, soy yo el hombre de la casa, soy yo el que tiene que acceder al cargo, no tú, ¿no? Y como los compañeros de esta mujer, la única que iba a integrar el ayuntamiento, no, el resto eran hombres, comienzan a ejercer también violencia sobre ella, la llegan a amenazar incluso de muerte, diciéndole que si ella juramenta el cargo y no su marido, pues van a atentar en contra de su vida, y este caso llega a Sala Regional Jalapa. Sala Regional Jalapa no lo conoce directamente porque entendió que se tenía que haber agotado vía previa antes de llegar a su jurisdicción, pero es un caso que pone, la casuística no pone de relieve esto. Esa violencia no solamente se da en la esfera de lo público, sino que también se puede dar en la esfera de lo privado, ¿no? Y el objeto resultado tiene que ser limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Sala Superior, antes también de la reforma del año 2020, nos había dado estos elementos que son los que configuran a la violencia política contra la mujer por razón de género, que siguen estando vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Y ahí vemos cómo nos da una serie de criterios que son importantísimos para entender esta violencia política. Primer criterio es el contexto. Eso es importante, y muchas de las cuestiones problemáticas que se han venido generando en cuanto a la implementación o puesta en marcha de la violencia política ha sido esto del contexto, ¿no? Dice, se tiene que dar en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. Esta es una cuestión que ha generado problemática, ¿no? Y desde la jurisprudencia 48-2016 también nos decía
el objeto resultado es menoscabar derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio al cargo. Yo aquí les pregunto, ¿la violencia política contra la mujer por razón de género se da o puede entenderse que se da en el ejercicio de cualquier cargo público que ejerza una mujer o en cualquier ejercicio de derechos político-electorales? Porque claro, si nosotros vemos la jurisprudencia del tribunal, el tribunal nos dice, tiene que estar dirigida a menoscabar o anular los derechos político-electorales de las mujeres, incluyendo el ejercicio al cargo. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿a cualquier cargo público? ¿En cualquier cargo público se puede considerar que se configura o se puede dar esa violencia política contra la mujer por ser mujer? Nosotros nos vamos luego a la definición de la ley o a los elementos de la jurisprudencia 21-2018 y dice, se tiene que dar en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales o en el ejercicio de un cargo público. No aterriza el tribunal electoral esta cuestión, ¿no? Ni lo aterriza el tribunal, ni lo aterriza el órgano legislador, ¿no? Ni en la jurisprudencia ni en la normativa nos deja claro a cuáles cargos se refieren, ¿no? No establece si el concepto de violencia política contra la mujer por razón de género es aplicable a cualquier cargo público o solo a los cargos de elección popular. Y aquí se ha venido generando una problemática. Han visto muchos casos que han llegado al tribunal, el tribunal ha tenido que venir emitiendo una línea jurisprudencial en el sentido de qué debe entenderse por este primer elemento, que es el contexto. Luego nos dice cuál es el sujeto activo de esta violencia política. Puede ser el Estado, sus agentes, superiores jerárquicos de las mujeres, colegas de trabajo, partidos políticos. Claro, aquí también nos dicen medios de comunicación, muchas veces esto lo estaba sumamente soslayado, pero pues han habido muchísimos casos también en los cuales son medios de comunicación, incluso digitales, ¿no? Los que crean esta violencia política. Luego el tipo de violencia. Hay distintos tipos de violencia, ¿no? No solamente es la violencia física o la violencia verbal o la violencia sexual, sino que también puede ser una violencia patrimonial, una violencia económica o una violencia simbólica, que ese es el tipo más recurrido en violencia política contra la mujer por razón de género, principalmente cuando hablamos de medios de comunicación, ¿no? Esa violencia soterrada es simbólica porque se da a través de los símbolos, no es una violencia soterrada, muchas veces no es una violencia tan explícita, pero lo que intenta transmitir es precisamente esa minusvalía de la mujer en lo político, ¿no? Lo que quiere vender es ese mensaje de las mujeres no sirven para estar en lo político. Y si están en lo político es por cualquier razón ajena a su propia capacidad. El objeto resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales y el elemento de género, que es también uno de los elementos más difíciles de definir en estos asuntos que llegan al tribunal electoral, ¿no? En una sesión del tribunal se discutía, por ejemplo, si el hecho de que una de las candidatas a la gubernatura de un estado era prima de un político o familiar de un político renombrado de ese estado, si cuando otro candidato lo hace, lo pone sobre la mesa, ¿no? Dice, es que como es la prima, pariente, esposa de este otro político tan trascendental en este estado, entonces esta mujer solamente va a la candidatura. Por eso, ese caso se discute en sala superior y claro, ahí lo que se decía es hasta qué punto es violento decir esta realidad de que esta mujer es familiar, prima, esposa, lo que sea, ¿no? De este hombre tan renombrado en la política en ese lugar. ¿Hasta qué punto esto es violencia de género, ¿no? O hasta qué punto esto es una expresión que tiene que estar amparada por precisamente la libertad de expresión, ¿no? Más en una campaña política.
Entonces, no es fácil determinar estos asuntos. La violencia más generalizada, la que hace un mayor daño a las víctimas de violencia política, es, ya les decía, la violencia simbólica, y una de las cuestiones más complicadas ha sido determinar qué ocurre con el caso de funcionarias públicas que no han sido electas popularmente, porque aquí les digo, Sala Superior nos dice que se tiene que dar en el ejercicio de derechos político-electorales o en el ejercicio de un cargo público, pero no nos dice qué tipo de cargos públicos son estos, si son todos los cargos públicos, le hace por designación. Una persona que ha sido designada para un cargo público puede alegar violencia política contra la mujer por razón de género ante una autoridad electoral, porque puede que lo alegue como responsabilidad administrativa o puede que lo alegue en el ámbito de lo penal, pero en el ámbito de lo electoral, ¿hasta dónde llega la competencia de las autoridades electorales, jurisdiccionales y administrativas? Eso ha sido una gran problemática que ha tenido que venir resolviendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a golpe de sentencia. ¿Hubo algún pronunciamiento previo a la reforma en donde el Tribunal Electoral, previo a la reforma en materia de violencia política por razón de género, en un juicio electoral del 115 diagonal 2019, había reconocido que el INE podía conocer de una queja de violencia política a través del procedimiento especial sancionador, interpuesta por una funcionaria electoral que no ejercía un cargo de elección popular, si esta queja se interponía, por ejemplo, en contra de consejeros electorales de un OPLE, decía. Entonces el INE, si son consejeros electorales de un OPLE, podría conocer de esta queja. Eso fue antes de la reforma. El tribunal había dado o dejado abierta la posibilidad de que una funcionaria no electa por voto popular, en este caso era la coordinadora de organización electoral de un OPLE, pudiese interponer un PES, una queja a través de procedimiento especial sancionador por violencia política en contra de consejeros electorales. O sea, fue una decisión aislada que no se mantuvo en los siguientes criterios de Sala Superior, porque vamos a ver que después de la reforma del año 2020, Sala Superior ha venido manteniendo el criterio de que la competencia de las autoridades electorales administrativas, OPLES, INE y jurisdiccionales, ¿no? La competencia de las autoridades electorales está limitada a que se relacione el asunto con la materia electoral. Pero no siempre es fácil determinar cuándo un asunto se relaciona con la materia electoral. Esto, desde luego, tiene su asidero en lo que ustedes ya conocen, que se introdujo a partir de la reforma electoral y que en materia de violencia política, y que ya les mencionaba, ¿no? La violencia política contra las mujeres por razón de género no solamente es una conducta electoral, sino que además de esto es una conducta que puede llevar a una responsabilidad administrativa, ¿no? Nos dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas que si una persona servidora pública incurre en violencia política, o incurre en un abuso de funciones por realizar una conducta de violencia política por razón de género, esto desde luego puede llevar a una responsabilidad administrativa, ¿no? Ese es el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es decir, yo no me puedo ir por la vía electoral, pero puedo ir por la vía de responsabilidad administrativa o puedo ir por la vía penal, como un delito de violencia política que puede llegar incluso a la pena de prisión. Entonces, es importante determinar cuándo yo me puedo ir por una vía o por la otra. O, en otras palabras, es importante determinar cuándo yo me puedo ir por la vía electoral. Y aquí yo les voy a mencionar algunos casos en los cuales el Tribunal Electoral pues, ha venido dando una luz con relación a estos casos. Porque claro, nos podríamos preguntar,
Y si es violencia política en contra de una consejera de un consejo local o de un consejo distrital del INE, es posible llevar esto ante una autoridad electoral, es decir, se puede presentar una queja por procedimiento especial sancionador si es una consejera de un consejo local o de un consejo distrital, o qué pasa si se ejerce violencia política, o qué pasa si una persona considera que se está ejerciendo violencia política en su contra y es una magistrada electoral. ¿Es posible llevar esto por violencia política contra la mujer por razón de género como infracción electoral? Entonces, todas esas cuestiones las ha venido resolviendo el tribunal. Antes de eso, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿tienen claras cuáles son las vías por las cuales se puede impugnar en el ámbito de lo electoral la violencia política por razón de género? Tras la reforma electoral, hay dos vías para poder promover esa conducta ante autoridades electorales. ¿Tienen clara cuáles son esas dos vías? Porque yo ahora me voy a referir más que todo al procedimiento especial sancionador, ya le estoy dando una vía. Pero, ¿tienen clara cuáles son las dos y cómo procedería? Porque eso también ha generado una serie de cuestiones en violencia política contra la mujer por razón de género. No quedó claro en un inicio, no sé si a día de hoy ya está un poco más esclarecido cuándo se puede ir por una vía y cuándo por la otra. Omar, sí, ok. Sí, me refiero a lo siguiente. Si yo considero que se está ejerciendo violencia política en mi contra, yo soy candidata electoral, ¿qué vías puedo usar para ir ante las autoridades electorales? No me voy a meter en el ámbito de lo penal ni de responsabilidades administrativas, sino en el caso de buscar una sanción electoral. Pues yo me puedo ir por dos vías. Puede ser JDC, un juicio de la ciudadanía, si lo que yo quiero es que se me restituya en un derecho político electoral, que yo considero que se me ha menoscabado por violencia política por razón de género. Por ejemplo, yo fui electa como síndica municipal y no me han dejado ejercer el cargo para el cual he sido electa. No me han pagado las dietas correspondientes, no me dieron una oficina para trabajar. Si yo lo que quiero es que me dejen ejercer el cargo para el cual yo he sido electa, yo voy en JDC. Es una restitución de un derecho político electoral. Pero si yo lo que busco es que se sancione a la persona que me está ejerciendo violencia política en mi contra, si mi fin principal es eso, es la sanción, entonces me tengo que ir en procedimiento especial sancionado. Luego hay una pregunta, ¿no? ¿Y me puedo ir por las dos vías? ¿Podría yo irme por ambas vías y buscar por una vía la sanción y por otra la restitución? ¿No? En este caso, ¿cuál vía procedería primero? O tiene que proceder una primero o luego la otra. Eso es lo que ha quedado ahí como en la parte oscura, ¿no? De no aclararse realmente si esto se puede hacer o no, si estoy en tiempo y forma. Entonces, lo que ha venido diciendo más que todo el tribunal es, depende de lo que quieras hacer. Si quieres hacer, si lo que buscas es una sanción, tienes que ir por el procedimiento especial sancionador y ustedes ya saben cómo el procedimiento especial sancionador se complica. Si es federal, si es local, tendrías que buscar ahí, ¿no? Todas las reglas del procedimiento especial sancionador. Si es local, ante el OPLE, como el órgano que investiga, y luego ante el tribunal local como el órgano que va a resolver, y si es federal, sería el INE y sala regional especializada, ¿no? Con la posibilidad de revisión ante sala superior. Entonces, son las dos vías que hay por violencia política. Si yo quiero la restitución del derecho, JDC, y si yo lo que busco es la sanción de quien yo considero que está ejerciendo violencia política, procedimiento especial sancionado. Entonces, aquí lo que nos ha venido diciendo Sala Superior es importante determinar cuándo es competente, cuándo las autoridades electorales son competentes para conocer violencia política por razón de género. Porque aunque
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, si ustedes la leen en el artículo 48 bis, ahí lo que establece es una distribución de competencias de las autoridades electorales, INE y OPLE, para sancionar conductas que constituyan violencia política. Ya les digo, procedimiento especial sancionador, si yo quiero pedir sanción, procedimiento especial sancionador y participe el INE y OPLE, desde luego si es local o es federal, ¿no? Entonces, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dice, estas autoridades, INE y OPLE, en el ámbito de sus competencias, pueden sancionar conductas que constituyan violencia política por razón de género. Pero claro, lo difícil es determinar cuándo estamos en el ámbito de sus competencias. Porque Sala Superior lo que nos ha dicho es, no es automático, no es porque yo ya considero que se me está ejerciendo violencia política, no es automático que el OPLE o el INE tienen que empezar a investigar en un procedimiento especial sancionador esa violencia política. No, hay que determinar si realmente hay una materia electoral. Y claro, el punto es dónde está la materia electoral, ¿no? Fíjense, en este subrep, el rep es un recurso de revisión de un proceso especial sancionador del año 2022, se presentó una denuncia por violencia política por quienes ostentaban los cargos de consejera y secretaria técnica de un consejo distrital del instituto electoral, de un instituto electoral local, en contra de un consejero y de otro funcionario. Miren el caso aquí. Es una secretaria técnica y una consejera de un consejo distrital. Este es un cargo de elección popular. Es un cargo electoral, involucra la materia electoral. Es el tribunal local que conoce en una primera instancia considera que el asunto es competencia del Instituto Nacional Electoral por involucrar a un consejero electoral local. O sea, si involucra a un consejero electoral local, es el INE el que tiene que conocer ese asunto. Claro, empezar a sustanciar el asunto y luego sería esa la regional especializada la que resolvería. Entonces, esto es ámbito que le corresponde al INE. Sala Superior conoce de esta revisión del procedimiento especial sancionador y revoca la determinación al considerar que el asunto no era materia electoral, ya que las denunciantes no ostentan un cargo de elección popular. Entonces, desde ya les adelanto, lo que ha venido prácticamente sosteniendo Salas Superiores, para que un asunto pueda ser conocido por violencia política por razón de género como sanción electoral, primero, tiene que ser un asunto que involucre o en el que la víctima del asunto ostente un cargo de elección popular. Tiene que haber sido elegida directamente. Y tiene que haber un menoscabo en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Esa violencia no puede ser por otra cosa que no sea el ejercicio de sus derechos político-electorales. Y si no es electa popularmente, la gran excepción que ha hecho el Tribunal Electoral es entonces que forme parte del órgano de dirección de un OPLE o del INE. ¿Por qué? Porque existe un derecho en el artículo 79, párrafo 2 de la Ley General de Medios de integrar autoridades electorales. Puede ser una magistrada electoral, ¿no? Con base al artículo 79.2. Esta es la gran excepción que ha introducido Sala Superior del Tribunal Electoral. La restitución del derecho JDC para buscar la sanción a través del PSU. Así es, si yo lo que quiero es restitución del derecho, me voy en JDC, porque es el juicio para la protección de los derechos político-electorales, ¿no? Como una especie de amparo en lo político. Pero si yo lo que quiero es que se sancione a quien yo considero que me está ejerciendo violencia política, me tengo que ir por procedimiento especial sancionador, dependiendo, ¿no? Local o federal. Y aquí la gran problemática ha sido determinar cuándo te puedes ir en procedimiento especial sancionador, ¿no? Y lo que ha dicho el tribunal es, tiene que ser materia electoral, aun y cuando la ley establezca, ¿no?, que el INE y OPLE tiene competencia para sancionar conductas de violencia política. Aquí yo les digo,
En procedimiento especial sancionador, INE y OPLE inician el procedimiento, pero quien decide y al final es o el tribunal local o sala regional especializada, ¿no? Porque sabemos que el PES tiene dos fases, la fase de instrucción y la fase de decisión. Pero claro, para llegar a la fase de decisión hay que pasar por la fase de instrucción ante el INE o ante un OPLE, sea PES local o PES federal. Entonces, aquí lo que nos ha dicho Sala Superior es, aun y cuando se reconoce, ¿no?, que se puede interponer un PES por violencia política, esto no es algo automático. Hay que demostrar que realmente esa violencia se está cometiendo en el ámbito de lo electoral. Y palabras más, palabras menos. ¿Cuándo demostramos eso? Cuando quien está sufriendo la violencia ejerce un cargo por elección popular. Aquí en este caso es una consejera distrital, no es un cargo de elección popular. Esto no es materialmente electoral. Así como hace la decisión, el Tribunal Electoral dice, tiene que ser un cargo de elección popular, es decir, se tiene que estar afectando derechos político-electorales. Miren, hay una diferencia cuando hablamos de derechos políticos y de derechos político-electorales. Porque si ustedes se van a la Constitución, ¿no?, al artículo 35, ahí te define cuáles son los derechos de la ciudadanía, los derechos políticos. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de derechos políticos? El derecho de votar, el derecho de ser votado. ¿Qué otros derechos políticos se nos vienen a la mente? El derecho de asociación política, ¿no? Crear un partido político, eso es un derecho político. El de afiliación, el de petición, son derechos políticos. Pero claro, el de, el de petición es un derecho político, pero es un derecho electoral. Ahí es donde hace la diferencia el tribunal, ¿no? Derechos político-electorales es aquel que se relacione con un comicio electoral. Votar, ser votado, asociación, afiliación. ¿Por qué? Porque un derecho político también puede ser el derecho de ser designado a un cargo público. Ustedes, como ciudadanos mexicanos, tienen el derecho a ser votados, es un derecho político electoral. ¿Por qué? Porque es un derecho político dentro de un comicio electoral, dentro de un comicio, pero también tienen el derecho de ser designados a un cargo si cumplen con los requisitos establecidos en la ley. Y la designación no se da por un proceso, no se da a través de un comicio, no se da a través de elecciones. Designar es diferente que elegir. Por eso el tribunal hace la diferencia entre derecho político y derecho político electoral y nos dice, las autoridades electorales solamente pueden conocer en el caso de violencia política si se da dentro de un comicio electoral. Si esta mujer que alega ser víctima de violencia política está ejerciendo cargo por elección popular. La excepción es cuando esa persona integra al, al órgano de dirección de un OPLE o de un INE. Ahí no hay, o sea, los consejeros del OPLE ni del INE se les elige popularmente, pero existe un derecho que el tribunal considera que es político electoral a integrar a autoridades electorales. O cuando se trata de una magistrada electoral. ¿Por qué? Porque considera que el integrar a autoridades electorales es un derecho político electoral. Esa es la interpretación que ha venido haciendo el Tribunal Electoral. Podemos no estar de acuerdo con ello, ¿no? Yo sí lo cuestiono, y ahora que le estaba repasando decía, pero es que, claro, este concepto de derecho político electoral que tiene el tribunal es bastante complicado de entender. Fíjense, yo les voy a dar una serie de casuística y ustedes ahí se pueden ir haciendo la idea de lo que les estoy diciendo. Miren, aquí dice, consejero y secretaria técnica del Consejo Distrital, esto no puede venir al ámbito del electoral. Eso no significa que esto no pueda ir al ámbito de lo penal. Lo pueden llevar al ámbito de lo penal.
¿Por qué? Porque la violencia política hoy día puede ser sancionada en el ámbito de lo electoral, en el ámbito de lo penal o de responsabilidades administrativas. Lo que ha dicho Salas Superiores al ámbito de lo electoral, solamente pueden venir a pedir una sanción por violencia política si se comete en el ámbito de lo electoral. Y una consejera distrital no está dentro del ámbito del electoral. Ah, es que ejerce una función electoral, sí, pero no ha sido electa popularmente ni forma parte del consejo de dirección de un OPLE o del INE, ¿no? Entre derechos políticos lo aborda en el sub. No, esa diferencia entre derechos políticos y derechos político-electorales es algo implícito de toda esta casuística. Porque claro, a ver, yo cuando les digo, la jurisprudencia nos dice, se tiene que dar en el ejercicio de derechos político-electorales, enfatiza político-electoral. Eso es algo muy, no sé si muy propio mexicano, ¿no? A mí siempre me llamaba la atención eso de que en México se diga derechos político-electorales. Y en la mayoría de los países en el derecho comparado dicen solamente derechos políticos. Y en México eso de derechos políticos-electorales significa algo. ¿Y qué significa? Que dentro de los derechos políticos hay unos relacionados con elecciones. Hacen esa diferencia, ¿no? Porque hay otros derechos políticos no relacionados con elecciones, como el de acceso a un cargo por designación. Y ahí es donde el tribunal batea, ¿no?, la violencia política. Y dice, ah, es que esta mujer llegó al cargo por designación, entonces no entra dentro del concepto de violencia política, conocida dentro del ámbito de lo electoral. Es que es la secretaria del Bienestar Social y dice que están ejerciendo violencia, sí, pero secretaria de Bienestar Social no fue electa popularmente, no tiene que ver con el ámbito electoral, material electoral. Eso lo puede llevar al ámbito de lo penal o de responsabilidades administrativas, pero no va a venir ante las autoridades electorales. El tribunal ahí ha venido definiendo o ha venido haciendo esa diferencia, ¿no? No ha aceptado todo como violencia política sancionable en el ámbito del electoral. Aquí en este primer asunto, en el 1/2022, dice, la queja no se relaciona con el ejercicio de un derecho político electoral, tampoco se encuadra en los supuestos de excepción de la materia electoral, que ya les digo yo cuáles son los supuestos de excepción. Si la mujer no ha sido electa popularmente, pero es integrante del máximo órgano de dirección de un OPLE o del INE. Entonces ahí dice el tribunal, no fueron electos popularmente, pero existe el derecho a integrar una autoridad electoral y lo considera como derecho político electoral, ¿no? El tribunal ahí hace una interpretación rara. Entonces, aquí la conclusión de este primer asunto es que se puede conocer violencia política a través del procedimiento especial sancionador si la víctima de esa violencia política desempeña un cargo de elección popular, por eso es derecho político electoral, ha llegado al cargo por elección a través de un comicio, ¿no? Si el derecho que se alega violado es de naturaleza política electoral, y excepcionalmente si es parte integrante del máximo órgano de dirección del instituto local. Esto porque es algo local, no puede ser del INE y no de un OPRE. Fíjense, aquí el tribunal nos dijo, la competencia de las autoridades en materia de violencia política por razón de género no se actualiza en automático por la calidad de la persona denunciante y menos aún por la calidad de la persona denunciada, porque la gran pregunta también era, ¿y qué pasa si la mujer no ha sido electa popularmente, pero la persona denunciada sí? ¿No? ¿Qué pasa con eso? Pues dice el tribunal, a mí me es indiferente si la persona denunciada fue electa popularmente. Yo lo que quiero determinar es a la persona denunciante y que además se le afecte un derecho político electoral o, por excepción, cuando la violencia se dé en el desarrollo de funciones y afecta el derecho a integrar un órgano electoral en su máximo órgano de decisión. Y aquí el tribunal también ha sido sumamente restrictivo, ¿no? Porque dice, el derecho a integrar a autoridades electorales tiene que ser en el máximo órgano de decisión. Tiene que formar parte del consejo, del OPLE o del INE. No me puede venir otro funcionario del OPLE, no, tiene que formar parte.
y luego ha incluido a los secretarios técnicos. También esto yo lo considero como integrante del máximo órgano de decisión de un órgano electoral. Entonces, para que vean que el tribunal no ha sido tan abierto en esta interpretación que ha venido dando. Fíjense, en este subrep, rep es recurso de revisión del PES. Aquí lo que se impugna es el acuerdo emitido por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE que declara improcedente un procedimiento especial sancionador iniciado con motivo de la queja presentada por la subdirectora de área de una delegación de la Secretaría de Bienestar en contra de delegados estatal y regional por hechos que constituían el subconcepto de violencia política. No, pues la víctima dice esto es violencia política y presenta un procedimiento especial sancionador ante el INE, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Desde aquí ya vemos, subdirectora de área de una delegación de la Secretaría del Bienestar, no es un órgano electo popularmente. Sala Superior confirma el acuerdo al considerar que los hechos denunciados no están relacionados con el ejercicio de derechos político-electorales. Miren, ¿cuáles son los derechos político-electorales que dice Sala Superior? Voto, activo pasivo, asociación, afiliación, acceso y ejercicio efectivo de un cargo de elección popular. Es decir, todo lo que se relacione con elecciones o involucren a una autoridad electoral. Aquí sí, Omar hace la decisión. Aquí sí, en esta sentencia, Sala Superior nos dice cuáles son los que consideran derechos político-electorales. Esta sentencia en ese sentido sí entra ahí a decir, esos son derechos político-electorales. Dice, además, las personas involucradas son servidoras públicas de la Administración Pública Federal, pero no se relacionan con el ámbito del electoral. Es la subdirectora de área de una delegación de la Secretaría del Bienestar y los supuestos infractores son delegados estatales y regionales. Esto no tiene nada que ver con lo electoral. Es para que no nos confundamos y pensamos que todo es violencia política por razón de género que puede llegar al ámbito de lo electoral. Esto lo pueden presentar como una responsabilidad administrativa. Si se comprueba, ¿no? Puede dar lugar a una sanción por responsabilidad administrativa, abuso de funciones, o puede irse al ámbito de lo penal, pero no lo electoral, dice el tribunal. No toda la violencia política por razón de género es necesariamente materia electoral. El tribunal ahí va estableciendo claramente, bueno, no sé si tan claramente, pero va intentando establecer cuándo es violencia que puede ir al ámbito de lo electoral o en JDC o en PES, aunque aquí la mayor parte de casos es en PES porque lo que están buscando es una sanción electoral. Entonces, hay otro asunto, el 10.112, diagonal 2020. La directora de contabilidad de un ayuntamiento. ¿Qué piensas aquí? La directora de contabilidad de un ayuntamiento puede ir en violencia política por razón de género en contra de la síndica. La síndica sí ha sido electa, pero la directora de contabilidad no. Es un cargo de confianza. Puede ir en violencia política. El OPLE determinó que la queja era improcedente. Claro, yo les digo, cuando es una queja de procedimiento especial sancionador local, te tienes que ir ante el OPLE para que empiece a sustanciar la cuestión, ¿no? Y luego en su caso, ¿no? Ante el tribunal local, que sería el que impone la sanción. Aquí el OPLE determinó que la queja era improcedente porque no se afectaban derechos político-electorales de la actora, ya que no tenía un cargo público de elección popular. Su cargo no es de elección popular. Entonces, pues no hay derechos político-electorales en el ejercicio de ese cargo. La directora de contabilidad del ayuntamiento no fue electa popularmente. Entonces, pues si le están ejerciendo violencia política por ser mujer, no puede ir al ámbito de lo electoral porque no se le están afectando derechos político-electorales. Ella no fue electa. Puede irse a otro ámbito, pero no al electoral. La conducta denunciada puede ser violencia laboral, pero no violencia política por razón de género que pueda ir al ámbito del electoral, lo que sea competencia de autoridades electorales. Entonces, el tribunal local revoca la decisión del OPLE y ordena
que el instituto local admita la queja, al considerar que la denuncia por violencia política incluye también a quienes ocupan un cargo de confianza en la administración pública. Esto Sala Superior lo echa para atrás. No, pues, yo he venido teniendo una línea clara, dice, pues a mí no me van a decir que una persona de confianza es un ejercicio de derecho político electoral. Revoca la sentencia al considerar que solo cuando las circunstancias del hecho tengan relación o vínculo con la competencia material electoral, lo que se tiene que valorar caso por caso, dice, define la competencia de las autoridades electorales para sancionar en la materia electoral la violencia política por razón de género. Entonces, lo relevante es la víctima, no la persona denunciada, la víctima. A la víctima se le están menoscabando derechos políticos electorales, ¿sí o no? La directora de contabilidad puede alegar que se le están violando derechos políticos electorales. Bueno, pues tal vez derechos laborales o la no discriminación, pero no tiene nada que ver con el ámbito de lo electoral porque no ocupa un cargo de elección popular. Luego estuvo este acuerdo general, el 195 diagonal 2021, aquí es la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE, la que va ante Sala Superior y le dice, por favor, Sala Superior, define a quién le corresponde la competencia para conocer este asunto. El asunto tuvo su origen en la denuncia de una vocal de capacitación electoral de una junta local del INE de Veracruz, derivada de publicaciones difundidas en un medio digital de noticias de Veracruz en la que se hizo alusión al desempeño de su función y decía la denunciante, esto impactó negativamente no solamente en mi imagen como mujer, sino también en mi labor como servidora pública. Pero ojo, ella es vocal de capacitación electoral, no ha sido electa popularmente. Dice, hay violencia digital, hay unas noticias que están en un medio digital y además se difundió en una página de Facebook, un perfil de Facebook, que está atentando en contra de mi persona como mujer y como servidora pública. Ella va en PES buscando una sanción ante el OPLE de Veracruz. El OPLE se declara improcedente y dice, esto no me corresponde a mí, le corresponde al INE, porque es una servidora pública federal. Ahora el INE dice, pues tampoco a mí me corresponde, porque esta mujer no ha sido electa popularmente. Le voy a preguntar a Sala Superior. Y le pregunta a Sala Superior, ¿qué autoridad es competente para tramitar esa denuncia? Y Sala Superior determina que era competente la UTCE para conocer la consulta planteada toda vez que se debía determinar si los hechos denunciados tenían incidencia en la materia electoral y de ser así establecer si corresponde a las autoridades electorales su sustanciación y resolución, considerando el cargo de la denunciante, así como los hechos materia de la denuncia, ¿no? Aquí en la cuestión jurídica resolveré si los hechos denunciados por esta vocal de capacitación electoral y educación cívica actualizaban la competencia de la autoridad electoral administrativa o jurisdiccional para su conocimiento. Y aquí lo que dice Sala Superior es, la unidad técnica de lo contencioso electoral tuvo que entrar a conocer y decidir si era competente o no, lo que no podía era desechar de inicio. Lo que tuvo que haber decidido, dice, es que no era competente porque los hechos no son materialmente electorales. El cargo que ocupa lo que les vengo diciendo, el cargo que ocupa la denunciante es un cargo de elección popular, tampoco está dentro de la situación de excepción, que es que forme parte integrante del máximo órgano de dirección de una autoridad electoral, no pasa aquí. Sus funciones son de carácter técnico-administrativo, o sea, sus funciones no son equiparables a las de un órgano directivo del INE, entonces los hechos no se relacionan con el ejercicio de derechos político-electorales. Pero dijo, la UTCE tenía la obligación de entrar, conocer, o sea, estudiar y decidir si era competente o no. No desechar al INE como lo hizo en ese asunto. Ahora, las autoridades electorales, nos dice, solo tienen competencia para conocer de consultas presuntamente constitutivas de violencia cuando se relacionen con la esfera de lo electoral. Por ejemplo, nos han dicho, si es algo relacionado con el derecho parlamentario, es decir, si es una diputada
que está alegando que un compañero, que un diputado o que otra diputada ejerce violencia política en su contra, en muchos casos el tribunal no ha entrado porque dice que esto no me corresponde a mí, le corresponde a autoridades parlamentarias, pero yo no puedo entrar en ese ámbito y eso también puede ser discutible, ¿eh? Bueno, aquí hay otro asunto que es relacionados con la integración del máximo órgano de dirección. Les digo que esta es la situación de excepción, no es un cargo de elección popular, pero es la integración de una autoridad electoral. Aquí la víctima se desempeñaba como secretaria ejecutiva del Consejo General de un OPLE y denunciaba hostigamiento laboral por parte de unos consejeros electorales. La unidad técnica de lo contencioso electoral desechó el procedimiento por considerar que pues, no era un cargo de elección popular el ser secretaria ejecutiva. Sala Superior estimó fundados los agravios hechos valer por la recurrente respecto de la competencia de la unidad técnica de lo contencioso electoral, porque se trataba del ejercicio de las funciones de un cargo integrante del máximo órgano de dirección del instituto local. Eso es lo que les decía yo aquí. Es la gran excepción. Lo que ha hecho Sala Superior es, las autoridades electorales van a conocer de violencia política si es una violencia que se ejerce en contra de una mujer que llegó al cargo por elección popular o, por excepción, si esa mujer integra un máximo órgano de dirección de una autoridad electoral local o nacional, el INE. Y dentro de este máximo órgano de dirección está el cargo de secretaria técnica, ¿no? ¿Por qué? Por el artículo 79.2 de la Ley de Medios. 79.2 de la Ley de Medios nos da la procedencia del JDC y en el párrafo segundo lo que dice es procede JDC cuando se afecte el derecho para integrar autoridades electorales de las entidades federativas, es decir, se reconoce en ese artículo un derecho de integrar autoridades de entidades federativas, que ha sido reconocido también jurisprudencialmente. Es un derecho político electoral, dice el tribunal. No sé si eso es un derecho político electoral o no, porque aquí no llegan por un cargo, que es como la línea que ha venido siguiendo, ¿no? Derecho político electoral es cuando se da dentro de un comicio electoral. Esto no es dentro de un comicio electoral, pero dice, es el derecho a integrar una autoridad electoral, yo lo entiendo como derecho político electoral. Por eso les digo que estas decisiones del tribunal pueden ser cuestionables, ¿no? Ese derecho de integrar y ejercer funciones relacionadas con una autoridad electoral entra dentro de esto, de la competencia. Violencia política en contra de una magistrada electoral, ¿se podría ir ante las autoridades electorales? Pues es lo mismo, es el derecho a integrar una autoridad electoral, un órgano electoral. Parece que sí, lo que pasa es que en este asunto no le entra porque lo que nos dice es que Sala Superior determina que como la pretensión de la demandante era que se impusiera una sanción al denunciado, que era un dirigente de un partido político, la vía para conocer de este asunto no era el JDC, sino el PES. Lo que yo les digo, si yo lo que estoy pretendiendo es que sancionen a la persona que yo considero que está ejerciendo violencia en mi contra, me tengo que ir por PES, no por JDC. Pero hubiese procedido el PES, dice el tribunal, aunque sea una magistrada electoral no electa popularmente, como pretende el gobierno, que sí lo sean posteriormente, ¿no? Eso es una cuestión también, una aberración. Pero bueno, eh, aquí dice, no es electa popularmente, pero integra una autoridad electoral. Y hay un derecho político electoral a integrar autoridades electorales derivadas del 79.2 de la Ley de Medios. Y entonces yo considero que esto es materialmente electoral y que si hubiese venido por PES o si hubiese ido por PES, lo hubiese tenido que conocer, en este caso el OPRE. Y luego, claro, quien lo iba a tramitar era el tribunal local, donde esa magistrada funciona, ejerce sus funciones. Hubiese sido algo también bastante raro. Entonces, como ven, lo de la violencia política es una cuestión bastante complicada. Primero la vía, ya les digo yo, el JDC y el PES no ha quedado claro. Más aún cuando es local y federal, es bastante complicado de entender. Y cuando se empezó a implementar la reforma, era muchísimo más complicado de entender, porque pues, la gente no tenía claro, porque ahora habían dos vías para ir por violencia política. Generalmente se iba en JDC. Ahora es JDC si yo lo que quiero es que me restituyan en el derecho y PES si yo lo que quiero es una sanción.
en contra de la persona que yo considero me está ejerciendo violencia política. Ahora, para que proceda la violencia política en el ámbito de lo electoral, yo tengo que comprobar que se me está violando un derecho político electoral. Y para eso es indispensable comprobar que yo llegué al cargo por comicio electoral. O, de manera excepcional, si yo integro el máximo órgano de dirección del OPLE del INE o soy magistrada electoral. Y hablo de magistrada o de víctima mujer porque la violencia política por razón de género está dirigida en contra de mujeres. Cosa distinta es esto. ¿Quién puede ejercer la violencia política? Porque eso no es un elemento determinante. Es determinante que sea en contra de una mujer por razón de género. Otra cuestión importantísima, el tribunal ha reconocido que se puede ejercer violencia política en contra de una mujer trans, porque es por género, no es por sexo. Si dijesen por sexo, quedaría cerrada la puerta solo para el sexo, y aquí no es género, entonces una mujer trans es mujer por género. Y el caso de Salma Luébano, que ustedes se acordarán, ¿no? De todos estos discriminación que se ejerció en contra de esta diputada trans por parte de un compañero diputado en Twitter, el tribunal ahí en esos casos de Salma Luébano reconoce que puede haber violencia política por razón de género en contra de una mujer trans. Yo personalmente considero que ese concepto de violencia política se tendría que ampliar porque claro, está justificado, les digo yo, el concepto es nuevo, pero la práctica no. La violencia política en contra de las mujeres que querían entrar en el ámbito de lo público. ¿Ustedes han visto la película de las sufragistas de Inglaterra, de Reino Unido? Esa es una película pues histórica, ¿no? Narra esa lucha de las mujeres por el sufragio activo y pasivo. Y es encarnizada, ¿por qué? Porque vemos como una mujer sin mola se tira en una carrera de caballos, si no me equivoco, iba el rey en esa carrera, y ella quería llamar la atención de esa lucha en contra, a favor de las mujeres, pues no, contra de la discriminación y exclusión de las mujeres, y esta mujer sin mola pierde la vida en el nombre de esa lucha, ¿no? Se tira cuando va a pasar el caballo. En el caso de España, Clara Campoamor, La mujer olvidada, es otra película que nos narra, ¿no? Ese periplo que se vivió en España en el proceso constituyente de 1930, ¿no? Con la que iba a dar lugar a la Constitución de 1931 para la aprobación del voto de la mujer. Y en el caso de Suiza, que se llama El Divino, se me va ahora, luego a ver si me acuerdo el nombre exacto, lo buscaré porque está en YouTube esa película que narra la historia en Suiza, la panacea de la democracia, siempre les digo, hasta 1970 y algo, la mujer no era ciudadana en Suiza. Y claro, ahí se narra cómo en un estado determinado se comienza a luchar por el voto de la mujer. Y en Suiza, hasta 1990, uno de sus cantones tampoco permitía el voto de las mujeres, no permitía que la mujer fuera ciudadana. Entonces, no es una cuestión de hoy, ¿no? Es una cuestión que ha existido y que se le da un reconocimiento en este tratamiento específico de la violencia por razón de género. Pero claro, tiene que haber una violencia también que se ejerce en contra de una persona por tener discapacidad o una violencia política que se ejerce en contra de una persona por la diversidad sexual, ¿no? También esto en algún momento quizá el tribunal vaya a avanzar, ¿no? En ese reconocimiento. Hasta el momento es violencia política por razón de género como algo específico dentro de la violencia política. ¿Por qué? Porque el tribunal ha dicho, hay violencia política, no solamente en contra de las mujeres, hay violencia política en contra de los hombres. ¿Cuántos candidatos no han perdido la vida en un proceso electoral? Pero claro, no por ser hombres. Entonces esa es la diferencia que hace. Por tanto, el elemento primordial que hay que demostrar es que es una violencia política por ser mujer. Muchas veces eso es difícil de demostrar. Ahora, quien comete esa violencia no tiene que ser un hombre, no es un elemento determinante.
esa violencia la pueden cometer mujeres contra mujeres. Y hay muchísimos casos en los cuales han sido las mujeres las que han cometido esta violencia, porque eso se trata de una cuestión cultural. Es una cuestión cultural que no es de hombres contra mujeres, es una cuestión de la cultura, de la sociedad. No, hubo un caso, me acuerdo, de Sala Monterrey, en donde, creo que, si no mal recuerdo, se dio en Zacatecas, una periodista publica en un medio de comunicación, eso lo debe tener por aquí, una periodista publica en un medio de comunicación una nota. Sí, es esta, la nota periodística publica una nota diciendo de, pues, un dirigente no, fue en San Luis Potosí, de un dirigente del PT, ¿no? Dice, hay un dirigente del PT que viene de Chiapas y que anda haciendo aquí una serie de compra de candidaturas para distintos puestos de elección popular, ¿no? Los militantes del partido están sumamente enfadados por esa compra de candidaturas. Dentro de las compras, dice, pues está una exdiputada de Nueva Alianza que compró su candidatura, dice. Ahí dice uno, ok, pues está una denuncia, ¿no? Pero dice, a esta mujer se le ha visto en repetidas ocasiones con este dirigente del PT, ¿no? En distintos restaurantes, tomando la copa, muy cariñosa con él, tratando de conseguir el aval de Estrada Urbina para ocupar algún cargo público, ya sea en la boleta electoral o como presidenta del PT. Señalan que de esta manera queda al descubierto una vez más que en la política sobresale más el que tiene para pagar de la forma que sea que el que trabaja para llegar. Claro, es una mujer periodista. ¿Qué es lo que está insinuando? Que esta otra mujer va a llegar a ocupar un cargo público y es que además es que era el proceso de inscripción y esta otra mujer se iba a inscribir como candidata a diputada local por andar de amiga cariñosa del dirigente del PT. Esa es violencia política. Y no la hizo un hombre contra una periodista mujer. O sea, hay muchísimos casos en los cuales han sido las mujeres, no es un elemento determinante el que quien cometa la violencia sea hombre. Para nada, ¿eh? Claro, les digo yo, lo difícil de probar es el elemento de género. Es lo complicado, el estereotipo de género. Y en ese sentido, la Corte Interamericana nos ha dicho que no toda la violencia de derechos, o no todas las violaciones de derechos de las mujeres es por razón de género. Claro, es difícil determinar cuándo se da una violación por razón de género. Sí, Juan Carlos. Hola, doctora, buenas tardes. Hola. De los temas que estaba manejando ahorita, creo que también otro compañero hacia el mismo cuestionamiento que voy a plantear. Tengo entendido que, por ejemplo, la violencia política de género, como tal, fue primero como eso, como una cuestión más general, y ya a partir de 2020 se especifica ya la violencia política contra las mujeres en razón de género. O sea que ya se hace el tipo penal y que igualmente se sanciona específicamente esto. Y lo comento porque he visto muchas resoluciones en donde a veces ya cuando se sustancian los procedimientos especiales sancionadores, sobre todo en el ámbito local, van como de la mano o a veces señalan que el procedimiento se inicia por ambas, o sea que se inicia tanto por violencia política de género como por violencia política contra las mujeres por razón de género, ¿no? Siendo que por la distinción es muy tenue, pues, en cuestión de que, pues sí, cuando se trata de una mujer, pues tiene que ver este elemento de que se trata precisamente de que la violencia fue ejercida por su condición de mujer. No obstante, ahorita que pone estos ejemplos de lo que hoy en día pues tenemos como una realidad de las personas, por ejemplo, transgénero o de las personas ahora no binarias y toda esta comunidad LGBT entrarían entonces, digamos, como un paso atrás, no un paso atrás de retroceso del reconocimiento de derechos, sino más bien de que se tendrían que ver como un caso analizado como violencia política de género, ¿no? En razón de que ya no estamos en esta dualidad de, bueno, pues hombres, mujeres o mujeres en específico, sino que ahora atendiendo a esta comunidad y esta diversidad como tal, para no tener pues una violencia política específica para cada uno de quienes integran la comunidad o el reconocimiento por la identidad que tenga cada uno, podrían entrar en esta violencia política de género. O sea, sigamos, si alguien ahora se dice que es violentada la persona por
ser no binaria, entonces yo no podría colocarlo pues en el de violencia política contra las mujeres, obviamente, pero pues tendría que ir en violencia política de género, así pues otro tipo de identidades en la comunidad LGBT. Creo que la pregunta sería esa, o sea, si entrarían entonces en un estudio de violencia política de género, en donde pues no entraría con estas disposiciones de lo que es las modificaciones constitucionales que se dieron en el 2020. Va. Sí, Juan Carlos, no, ahí yo creo que no ha quedado claro, no hay una diferencia entre violencia política de género y violencia política contra las mujeres por razón de género. Cuando el tribunal en 2016 nos habla de violencia política de género, se está refiriendo a una violencia en contra de las mujeres. Lo que hace la reforma es como es dejar más específico lo que el tribunal ya venía trabajando. O sea, cuando el tribunal habla de violencia política de género, se refiere a las mujeres, pero no utiliza el término mujer. En la reforma sí habla de violencia política contra las mujeres por razón de género, pero o sea, no hay una diferencia entre lo que el tribunal había trabajado y lo que la ley recoge. Lo que pasa es que la ley ya dice violencia política contra la mujer por razón de género. El tribunal decía violencia política de género. Dentro de esa violencia política de género, por tanto, pues, no podría entrar una persona no binaria. Porque no es de género en general, que por identidad de género, no es contra la mujer por razón de género. Aunque el tribunal no lo dijera así, está refiriéndose a la mujer, ¿no? Si ves la jurisprudencia 21-2018, antes de la reforma, que no fue una reforma constitucional, fue una reforma que afectó a leyes, o sea, una reforma de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley JIPE, de la Ley de Medios, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de la Ley Orgánica de la Fiscalía y del Poder Judicial de la Federación. No es una reforma constitucional, no afectó a la Constitución. En 2018, antes de la reforma del 2020, el tribunal nos decía, y la violencia política de género tiene que tener elementos de género, entre ellos se debe dirigir en contra de la mujer por ser mujer, debe tener un impacto diferenciado en las mujeres y afectar desproporcionadamente a las mujeres. Entonces, cuando habla de género es de mujer, ¿no? No sé si me explico. O sea, no es de identidad de género, no, lo que hace la ley es aterrizar ya más y decir violencia política en contra de la mujer por razón de género. Pero cuando el tribunal hablaba de violencia política de género es en contra de la mujer. El tribunal se adelanta al legislador, el tribunal nos da todos los parámetros, es más, si ustedes han tenido ocasión de estudiar lo del modo honesto de vivir, que ya no tiene efecto en México, la primera sentencia donde Sala Jalapa habla de que el modo honesto de vivir es una presunción iuris tantum, que se puede desvirtuar si una persona ha cometido violencia política en el ejercicio de un cargo al que ha llegado, jurando por la Constitución y sus principios cumplirla, y ha sido reincidente y se quiere reelegir, que fue el caso el primero de Sala Jalapa, que luego confirma Sala Superior. Lo que nos dicen en esas sentencias es, y esa persona, si tiene desvirtuado el modo honesto de vivir, no se puede reelegir en el cargo de manera inmediata. Es una sanción electoral que no estaba en la ley, ni en ningún lado, que surge de la interpretación que se hace del requisito de ciudadanía del modo honesto de vivir, y se dice, es que una persona que cometió violencia política en contra de la mujer por razón de género, claro, una violencia política de género se decía en ese momento, tiene desvirtuado el modo honesto de vivir y por tanto no se puede reelegir. Es una sanción electoral, que no había en México, que no estaba en la ley y que le introduce el tribunal vía interpretación del modo honesto de vivir del artículo 34 de la Constitución. El tribunal se ha adelantado muchísimo. Fíjense, si ustedes estudian, que yo en un momento lo tenía, ¿no? Lo de la reforma en materia de violencia política por razón de género, el legislador lo que incorpora en esa serie de reformas y adiciones a todas estas leyes son los criterios que el tribunal había venido trabajando. Hasta 2020, el legislador incorpora en la LEGIPE
lo de las fórmulas integradas por el mismo género, lo de la alternancia en las listas electorales. Todo esto lo venía diciendo el tribunal en sus sentencias, con lo cual el legislador avala, por tanto, lo que venía haciendo el tribunal, porque lo hace suyo. Entonces, no hay hasta el día de hoy una violencia política por identidad de género, no hay. Si llega un caso y dice una persona no binaria, es que por ser no binario a mí me violentan y yo demuestro que es por mi identidad de género, el tribunal debería construir un tipo. Yo creo que sí, ¿eh? Porque así como las mujeres, pues hemos estado excluidas de lo político y hemos pasado por discriminación, pues hay otro grupo invisibilizado. De las personas no binarias no se hablaba hasta hace poco en el mundo. O incluso yo diría, ¿no? Un hombre indígena con discapacidad. Es que cuando a mí sí me resuena esto de el hombre ha estado en lo político. Sí, la pregunta es, ¿qué hombre está en lo político? ¿Qué hombre es el que ha estado en lo político? Porque en México la de los hombres indígenas, yo no sé si habían estado en lo político porque tienen una cuota ahora y entran por la cuota con todos los fraudes que se hacen a la cuota indígena. Y hay muchos distritos indígenas que nunca, San Cristóbal de las Casas me decía, el magistrado de la Mata, que hasta hace poco no había habido un diputado indígena en San Cristóbal de las Casas. Entonces, ¿qué hombre ha estado en lo político? ¿Los hombres con discapacidad intelectual han estado en lo político? Entonces, ha existido una clase privilegiada que ha estado en lo político, pero no necesariamente ha sido el hombre en general, ¿no? Ahí dice el hombre heterosexual, blanco, con propiedad, con formación, probablemente católico. Ese es el que ha estado en lo político. Y todo el resto de la sociedad ha estado fuera y por tanto yo, a mi juicio, sí creo que debería existir un tipo de violencia política que incluya a estos grupos, ¿no? No diciendo que no tiene que existir en la mujer, pero yo creo que sí debería llevarse para todos. ¿Por qué? Porque, fíjense, esta inclusión de la violencia política ha llevado a una serie de cuestiones que son importantes. Por ejemplo, ¿cómo probamos la violencia política contra la mujer por razón de género? Si es violencia política contra la mujer por razón de género, nos ha dicho el tribunal, no se puede exigir prueba directa. Los indicios tienen que tener un peso mayor, salvo que existe una prueba directa de que ese indicio es falso. Hay una ¿cómo decir? Reversión de la carga de la prueba. O sea, quien tiene que probar que no cometió violencia política es la persona denunciada, no la mujer. Entonces, ergo, hay un tratamiento distinto. Miren, hubo un caso. Bueno, primero quiero ver lo del elemento de género. El elemento de género, les digo, es de lo más complicado. Vemos que la competencia no es fácil, pues el elemento de género es complicado. ¿Por qué? Porque tengo que probar que ahí hubo un estereotipo de género. Y ya les digo, la misma Corte Interamericana nos ha dicho, no toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de Belém do Pará, es la convención como interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o una violación por razón de género. No porque a mí me violen un derecho y soy mujer, ya es una violación de género, por razón de género. Es lo que yo tengo que probar para que se actualice la conducta de violencia política contra la mujer por razón de género. No sé si me explico. Miren, aquí estos casos que ustedes pueden revisar de la Corte Interamericana, Peroso y otros versus Venezuela, Ríos y otros versus Venezuela, en donde la Corte Interamericana nos dice, hubo una serie de periodistas que fueron agredidas junto con periodistas hombres, pero que no demostraron en qué sentido las agresiones se dirigieron en contra de ellas por ser mujeres. Yo puedo ser agredida en mis derechos, pero tengo que demostrar para que sea violencia política por razón de género que esa violencia es por ser mujer. Y no es fácil demostrar muchas veces eso, el por ser mujer. Por eso es que el tribunal en esta sentencia subrep 602/2022 y acumulados nos dio una metodología para que nosotros
podamos llegar a identificar si hubo un elemento de género en esa supuesta violación de derechos. Y nos dice unos criterios que habría que analizar: el contexto, la expresión objeto de análisis, la semántica de las palabras, el sentido del mensaje, incluso conforme a las costumbres y regionalismos del lenguaje, y la intención del mensaje. Hubo un caso en Sala Superior que a mí me llamaba mucho la atención, y es que una mujer de Oaxaca se presentaba como candidata a diputada. Y la mujer comienza en el Facebook a difundir su candidatura y comparten esa publicación y comienzan a hacer una serie de comentarios. Y comienzan a decir, ¿y esta de dónde salió? O algo así. Y alguien dice, es que es tiempo de chicatanas. Y eso se denuncia por violencia política. Sala Regional Especializada dice que ahí hay violencia política por razón de género, que llamaron chicatana a la mujer y que en el contexto de Oaxaca, que se fueron a analizar ahí en Oaxaca, chicatana es una hormiga que es en el tiempo de lluvia, sale para parearse y no sé qué. Entonces, Sala Regional hace pues un estudio y dice, claro, aquí estás comparando a la mujer con una hormiga y un insecto que salió en el tiempo de invierno para parearse, como si sale para las elecciones también igual para parearse. Bueno, cosa que Sala Superior dice, eso no es violencia política, eso es un mensaje en el Facebook que no tiene un impacto, que se da en una red social, en una conversación. No hay un elemento de género. No está dirigido en contra de la mujer para desvirtuar en esa candidata su capacidad para estar en lo político. Eso a mí me pareció sumamente discutible y el caso habría que analizarlo con pinzas para ver si ahí había un elemento de género o no. Por ejemplo, muñequitas de Sololoy. ¿Aquí qué pasó? Una serie de expresiones en la discusión y votación de la reforma legislativa en materia energética. Una diputada dice que otras diputadas que votaron en contra de la reforma energética, se resulta que son muñequitas de Sololoy y ahora les duele mucho que les llamen como son traidores a la patria. Entonces, se impugna esto ante Sala Superior, bueno, ante Sala Regional Especializada y luego a Sala Superior, y dicen, es que esto que nos llaman muñequita de Sololoy es un elemento de género y es violencia política. Y que ahí Sala Superior dice cuál fue el contexto, cuál fue la expresión, cuál es el significado de muñequitas de Sololoy. Dice, es una expresión coloquial que se refiere a la belleza o fragilidad de una persona a partir de los cuidados que necesita. ¿Cuál era el sentido del mensaje de la diputada cuando lo dio en ese contexto? Dice, se dirigió a mostrar como frágiles a quienes votaron en contra de la propuesta de reforma eléctrica. Y la intención no era dirigirse en concreto en contra de las legisladoras que votaron en contra o en contra de alguien en específico, sino pues frente a quien no apoyó la iniciativa. Aquí no hay un elemento de género y no hay violencia política. No ven así como va construyendo entonces Sala Superior esta metodología, porque es complicado llegar al punto de saber si hubo o no un elemento de género. Ahora, el que la violencia, vuelvo a repetirles, miren, la violencia política existe. No es que la violencia política por razón de género sea más importante que la violencia política, no, sino que es una conducta distinta. Es como, fíjense, como se da en contra de uno de los grupos del artículo primero, párrafo quinto, que es de los grupos que han estado sujetos a una discriminación histórica, como son las mujeres. Como se da en uno de estos grupos, entonces aquí lo que se exige es una protección reforzada a las víctimas, porque existe una estructura de discriminación secular, ¿no? Entonces lo que se dice es, hay un elemento de género, por tanto aquí la actuación de la autoridad electoral tiene que ser diferente. Eso es lo que se exige, una diferencia en la actuación, pero no es que sea más importante que la violencia política. No sé si me explico. La violencia política es importante, hay que erradicarla, pero cuando hay un elemento de género se exige una actuación distinta por parte de la autoridad, porque es una categoría sospechosa de discriminación. Por eso les digo yo, entonces debería haber una conducta de violencia política, pues también para otros grupos que han estado discriminados en lo político.
Lo que pasa es que no han llegado los asuntos antes a la Suprema. No ha llegado un litigio estratégico en ese sentido. No ha llegado. Y no le ha dado la oportunidad al tribunal, porque el tribunal no puede hacerlo de oficio, y el legislador no lo ha hecho. Pero yo sí comparto el criterio de que sí sería necesario que exista un concepto de violencia política por diversidad sexual o de género. ¿Por qué? Porque es un grupo que ha estado, o sea, es de los más afectados por violencia, haciendo el hincapié nuevamente de que las mujeres trans sí entran dentro de la violencia política contra la mujer por razón de género, porque el tribunal ha dicho que las mujeres trans son mujeres, no se es mujer por sexo, es por género, algo que también puede ser muy discutible. Entonces, les decía, miren, en cuanto al género, hay violencia política que no entra dentro del género. Ustedes se acordarán de la elección de Coyoacán del 2018, la primera vez que el tribunal dejó puesto sobre la mesa la posibilidad de que se pudiese declarar una elección nula por violencia política, por razón de género. Aquí el caso era muy complicado. ¿Por qué? Porque la candidata del segundo lugar, que es la que alega que le cometen violencia política y violencia política por razón de género, dice, en mi contra hubo violencia política y violencia política por razón de género, para que veamos que son dos cosas distintas. No es que una sea más importante que la otra, no, pero el tratamiento que se da a la violencia por razón de género es distinta al tratamiento de la violencia política en general, porque es una categoría sospechosa de discriminación del artículo primero de la Constitución. Entonces, la candidata del segundo lugar obtuvo una votación de 11.11 puntos porcentuales más baja que el candidato del primer lugar. Desde ahí, dices, ¿es determinante la conducta? Ustedes saben que si es menor al 5% hay una presunción de determinación. Si no, tienes que demostrar que realmente hubo un impacto de la conducta. Aunque la Constitución en ese 5% no se refiere a violencia política, sino a que es a la nulidad de elección por, ¿me lo recuerdan? Lo del 5% es nulidad de elección por rebase del gasto de campaña, ¿no? Y por otros criterios que están en el 134, ¿no? Si no mal recuerdo. Tomen en cuenta que yo estoy dando esta clase y son aquí, las 2:57 de la madrugada, ¿eh? No sé, mi mente ahorita está así, pero la Constitución no habla de violencia política por razón de género, ni mucho menos, ni nulidad, ¿no? Pero cuando se refiere a la nulidad y a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, dice, si hay una diferencia menor al 5%, hay una presunción de determinancia de la causal de nulidad, de las causales de nulidad que se reconocen en 2014, ¿no? A partir de la reforma de 2014, pero no se refiere a la violencia política. Pero bueno, aquí dice, aquí no hay presunción porque es 11.11% primero y segundo lugar. Lo importante a lo que yo me quiero referir es esto. La candidata del segundo lugar alegaba que en su contra hubo violencia política y violencia política por razón de género, para que veamos la diferencia. Dice, y Sala Superior, bueno, tanto Sala Regional Ciudad de México cuanto Sala Superior aceptan el alegato y dice, sí, hubo violencia política cuando se puso un grupo de ciudadanía en la puerta de la candidata con pancartas que decían que era asesina, corrupta, que por su culpa cuando fue delegada de Coyoacán, una viejita murió porque se fue un bache y ella no lo había arreglado. Entonces esa es violencia política, porque un grupo de personas se atestaron en la puerta de su casa con pancartas a decirle un montón de improperios. Pero también hubo violencia política por ser mujer cuando se comenzaron a difundir una serie de mensajes con imágenes de esta mujer que es artista en México, o fue artista, no sé si sigue siéndolo, y hacía películas de ficheras y salía desnuda. Entonces usan esa imagen y dice, así como se desnudaba y no tiene moral, va a desnudar las arcas de Coyoacán. O cuando decían, es que es la amante de tal, y por eso es que va de candidato. Votar por ella es votar por él.
Esa es violencia por razón de género. Hay un estereotipo de género. Aquí la violencia es simbólica. Lo que nos dice es, esta mujer no vale por sí misma, sino por ser amante de René Bejarano o porque desnudaba su cuerpo y así se vende. Entonces, esa es la diferencia. Aquí en Coyoacán ustedes saben que no se llega a declarar la nulidad, o sea, no la confirma Sala Superior, Sala Ciudad de México sí la había declarado, pero Sala Superior dice no, porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de un 11.11% y no me han demostrado la atribuibilidad, que quien cometió esa violencia fue el candidato del primer lugar. Ustedes saben que esto quedó revertido en Iliatenco y en Atlauta, que son las dos elecciones municipales que sí se declaran nulas por violencia política. Claro, en Iliatenco la diferencia entre el primero y el segundo era de 0.97% y en Atlauta era de 2.90 y tantos o 60 y tantos por ciento. Sin embargo, yo les recomiendo ver una presentación que tuvieron estas mujeres. Yo creo que fue un evento con la magistrada Mónica Soto, que está en YouTube, en la página del tribunal, donde estas mujeres dicen, aunque se declaró la nulidad por violencia política, la violencia que se desató después en contra de nosotros en nuestra comunidad fue peor. Y ninguna de ellas gana la elección cuando se vuelve a realizar. Como se declara nula la anterior, ninguna de ellas gana. Es una cuestión cultural muy arraigada, ¿no? Y que pues culturalmente tiene un impacto muy fuerte en contra de las mujeres que se deciden a denunciar. Bueno, el tema es amplísimo. Yo les digo, ha habido una línea jurisprudencial muy rica por parte del tribunal. El tribunal retiraba spots por violencia política antes de la reforma. El legislador lo hace suyo tras la reforma y dice, si hay un spot que tenga violencia política, el Consejo General del INE tiene que ordenar la suspensión de la propaganda del partido y luego con su tiempo de radio y televisión el partido tiene que ofrecer una disculpa y si es persistente, pues se le quitan financiamiento público, incluso puede perder el registro, ¿no? La ley va recogiendo. Esta es la LEGIPE reformada en 2020, va recogiendo criterios del Tribunal Electoral. Es más, en cuanto a lo del modo honesto de vivir, que ya les digo que el tribunal dijo, si una persona en el ejercicio del cargo público, un cargo al que llegó por elecciones, comete violencia política, es persistente y se quiere reelegir, no tiene modo honesto de vivir para esa reelección. Y la LEGIPE también hace suyo ese criterio y en el artículo 10 dice, no puede haberse, alguien no puede ser diputado, diputada, senador o senadores si ha sido condenado, claro, ahí habla del ámbito de lo penal por violencia política por razón de género. Y ustedes saben que ahora esto se introdujo en la Constitución, en la Ley 3 de 3, en el artículo 38, si alguien ha sido condenado por delito de violencia política, no puede ser candidato, ni a un cargo de elección popular, ni un cargo por designación, entre otros. Entonces, ahí les dejo yo pues un saque, ¿no? De lo de la violencia política contra la mujer por razón de género. Vuelvo y les repito, esto se fue construyendo vía jurisprudencial. El legislador hace suyo los criterios del tribunal. No significa que la violencia política contra la mujer por razón de género sea algo fácil de probar, ni mucho menos. Hay que probar el elemento de género, no es fácil probar el elemento de género y yo creo que no tiene que ser tampoco algo tan abierto porque si no, vaciamos de contenido el concepto. Si todo es violencia por razón de género, no, nada es violencia por razón de género al final. Lo de la competencia también es bastante complicado de entender. Si Bulmar ahorita se lo paso a Miguel Ángel para que se los comparta. El registro de personas sancionadas tampoco se ha entendido hasta el momento, no es constitutivo, es declarativo, ahí es para que a ver por quién vas a votar, nosotros deberíamos ir a verlo, y los partidos a quién van a presentar como candidato, pero el registro solo recoge lo que la sentencia diga, ¿no? Y pues se ha generado una serie de problemática, eso se va a seguir trabajando y pues yo les invito a seguir estudiando el tema. Y en algún momento yo creo que el tribunal sí va a ampliar el concepto. Les comparto esto entonces a través del correo. Miguel Ángel se los va a enviar. Les agradezco mucho su atención y pues
quedo a su disposición. Ya saben, si tienen alguna duda o algo, me pueden escribir al correo o en las redes sociales. Ahí vienen al final de la presentación. Gracias, doctora. Vale, muchas gracias. Vaya, amigo. Gracias, doctora. Bye. Adiós, amiguita.